Vamos a otro tema. La economía chilena, lo comentábamos, rompió todos los récords este lunes al registrar un IMASEC de 20,1% en junio. Es el mejor registro desde que comenzó a medirse el índice mensual de actividad económica desde 1996. Según el Banco Central, el resultado se debe a una base de comparación muy baja, ya que en junio del año pasado el IMASEC cayó un 13,6%. Vamos a analizar el escenario económico, los factores también que influyeron a este IMASEC. Ya estamos con el economista jefe de Scotiabank, Jorge Zelaibe. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tus minutos. Buenos días, Nicolás, un agrado estar con ustedes. Igualmente, a ver, es la base de comparación, pero ayer de hecho escuchábamos al ministro de Hacienda apuntar algo distinto a lo de otros IMASEC. Aquí no es solamente un efecto rebote, o por lo menos se nota de que no hay solamente un efecto rebote, también considerando que en junio de este año hubo un día hábil menos, que eso obviamente también influye en el conteo. ¿Estás de acuerdo con esa mirada que tiene el ministro Cerda? Sí, estoy absolutamente de acuerdo en que aquí hay una genuina recuperación, pero es importante al mismo tiempo distinguir cuáles son los factores que están detrás de esta genuina recuperación, qué tan permanentes y qué tan transitorios pueden ser. Y déjame, Nicolás, tratar de darte la visión que tenemos nosotros. Efectivamente, la economía se expandió por sobre lo que esperaba el consenso, un crecimiento históricamente alto, pero al mismo tiempo, quiero ser muy didáctico en explicarlo, la economía claramente está con anabólicos. Estamos con un crecimiento del gasto público durante los últimos 2 meses de 59% año contra año, de 36% año contra año. Son crecimientos también históricamente altos. Nunca habíamos visto expansiones mensuales del gasto público de ese nivel. Y se explican, obviamente, por las ayudas que ha entregado el gobierno, y no solo eso, también porque ha habido inversión pública que se está ejecutando. Acordémonos que la inversión pública tiene carácter esencial y por lo tanto se ha mantenido el dinamismo, obviamente restringido por las medidas sanitarias, pero se ha mantenido el dinamismo del gasto en capital. Hemos visto efectivamente una recuperación también de las importaciones de bienes de capital, parte de ellas privadas, parte importante de ellas privadas, ligadas a proyectos que han retomado su actividad, especialmente en el norte de Chile. Y por otro lado, tenemos, y eso es indudable, una apertura mayor de la economía. Nos hemos ido abriendo paulatinamente. En el mes de julio nuevamente vamos a tener una cifra de actividad de 2 dígitos año contra año, que se va a volver a explicar por buenas bases de comparación, pero también por una genuina recuperación. El punto preocupante de esto es la cantidad de anabólicos que tiene la economía y la necesidad de que haya una atracción más natural, una recuperación más natural. Y ahí es importante esto de cara a la recuperación del empleo, que es la principal preocupación en el ámbito político y también en el ámbito económico. Hay un punto relevante acá en tu análisis, Jorge, porque claro, son buenas noticias este crecimiento, pero no hay que embobarse con la cifra, hay que entender de dónde viene la cifra, la base de comparación, pero por sobre todo lo que tú dices, el gasto público, estos anabólicos, esta recuperación o crecimiento con esteroides, como se llama, y que obviamente continúan hasta que sigue ese flujo, pensando en el ingreso familiar de emergencia, los bonos y también otro elemento, los retiros del 10%, que finalmente hay una mayor liquidez y no es menor, y se ve bastante claro el efecto cuando, por ejemplo, en el comercio, en este IMASEC, se apunta a un crecimiento de junio de 46%. O sea, también ahí hay una evidencia de que esto va a ser transitorio hasta que siga la ayuda, hasta que siga el dinero dando vuelta, ¿no? Y esa es la preocupación. Y obviamente que eso nos preocupa. Ahora, la buena noticia en el margen, y eso es lo favorable, es que estamos con niveles de apertura mayores, que están muy asociados a la disminución de los casos, y eso es muy importante en la medida en que eso persista. Por supuesto que eso va a generar una atracción más natural y vamos a tener que empezar a retirar estos anabólicos, a retirar estos esteroides. Por lo tanto, yo soy de la visión de que tenemos que mirar la extensión del IEF de la mano de, obviamente, la perdurabilidad de esta disminución en los contagios, porque no podemos, obviamente, mantener este crecimiento del gasto público permanentemente en un contexto donde efectivamente la economía y la gente ya está volviendo a sus trabajos. Ahora, respecto al empleo, que es lo que más nos preocupa, el 1.000.000 de empleos que tenemos que recuperar, creo que es importante que se entienda
de que estos empleos no son empleos asalariados formales los que tenemos que recuperar. Los empleos asalariados formales están casi enteramente recuperados. Es importante que coloquemos los datos arriba de la mesa. El empleo asalariado, el empleo que paga las leyes sociales, de hombres como de mujeres, está casi enteramente recuperado. Las mujeres tienen una brecha de 1,3% respecto a los niveles prepandemia, de 1,3% respecto a los niveles prepandemia. ¿Cuál es el empleo que tenemos que recuperar? ¿Y por qué es importante entender qué tipo de empleo es? Es empleo de carácter informal y empleo por cuenta propia, que se aloja especialmente en el sector comercio, en la agricultura y también en lo que es alojamiento, hotelería. Ese es el empleo que tenemos que recuperar, de cuenta propia y de carácter informal. Sí. En la medida en que la economía comienza a abrirse, obviamente que ese empleo se va a comenzar a recuperar. Por lo tanto, tenemos que distinguir eso de cara a la extensión del ingreso familiar de emergencia, de una discusión tan grande que tenemos hoy día a nivel político, porque obviamente cuando nosotros pensamos en el millón de empleos y pensamos que efectivamente hay 1 millón de empleos asalariados que recuperar, la verdad que no es así. Es empleo asalariado, pero de carácter informal y de cuenta propia. Y está, Jorge, en consecuencia, muy ligado a los niveles de apertura que vayamos logrando durante los próximos meses. Me quedo en ese último punto, me parece muy interesante lo que es la composición finalmente del mercado laboral. Tú dices ya lo que teníamos en términos de trabajo formal, asalariado, ya está prácticamente recuperado. Lo que falta es el informal. Y en ese punto recuerdo que hay algunas ideas de parlamentarios de que el ingreso familiar de emergencia también vaya considerando un bono de reconocimiento a quienes pasan a la formalidad. ¿Por qué? Pensando en un temor que existe, que tiene algunos elementos, es más bien por sectores de la economía o sectores productivos, no a un nivel general, pero que la entrega de ayudas estatales podría de alguna manera desincentivar a las personas que busquen empleo. Es algo que está ahí, que está dando vuelta y que depende de algunos sectores. Tú hablabas de la agricultura, el comercio también. ¿Eso es una evidencia que también está presente? ¿Es algo que podría ir explicando también esta situación? Sí, Nicolás. Es decir, aquí hay sectores, bolsones de desempleo, como los que te mencioné, agricultura, comercio, hotelería, alojamiento, que son los sectores que explican gran parte de este millón de empleos que tenemos que recuperar. En consecuencia, si nosotros pensamos en medidas universales, vamos a estar favoreciendo, obviamente, a empleo asalariado formal, que ya se ha recuperado. Claro. Les vamos a estar entregando un bono con cargo estatal, cuando en realidad quizás hoy día es el momento de pensar en medidas más focalizadas. Así como hace un año atrás era momento de pensar en medidas muy generales, hoy día es el momento de pensar en medidas mucho más focalizadas, programas mucho más específicos que apoyen directamente la reinserción laboral informal o la formalización. Y obviamente el apoyo para que las pymes, para que las grandes empresas formalicen estos trabajadores que han estado estructuralmente en el mercado informal y han sido estructuralmente de cuenta propia, es una tremenda oportunidad. Sí. Pero para eso, políticas focalizadas, te diría yo que son la mejor recomendación, a diferencia de lo que pensábamos hace un año atrás, con medidas mucho más generales, mucho más universales. Porque eso podría también, Jorge, en un tema más de análisis profundo, cambiar la composición del mercado laboral en Chile. Actualmente el mercado laboral se sustenta en gran parte por el empleo informal, empleo que se ha ido perdiendo justamente por los efectos de cuarentena, pandemia, entre otros, y la situación de crisis económica también. Tú apuntas a que la focalización debería ir a formalizar empleos, por lo cual ir cambiando de alguna manera esa balanza. Así hay que entenderlo, ¿no? Son dos cosas las políticas que yo recomendaría. Una es una enorme oportunidad para efectivamente tratar de disminuir el importante grado de informalidad que tiene el mercado chileno laboral, que obviamente destaca favorablemente respecto a otros mercados latinoamericanos. Nosotros tenemos grados de informalidad menores que el resto de Latinoamérica, pero aún así es una tremenda oportunidad para entregar incentivos focalizados, para formalizar a estas personas, pero también es una tremenda oportunidad para reflexionar si es momento de entregar ayudas universales, cuando el diagnóstico, los datos, nos están mostrando que las personas asalariadas formales se han recuperado enteramente, te diría yo, respecto a los niveles prepandemia. Tenemos que focalizar entonces la ayuda en este bolsón, en este grupo de personas que está informal, cuenta propia, que efectivamente no han podido recuperar su trabajo, no han podido recuperar sus ingresos usuales. Y ahí, te insisto,
Son 3 sectores específicamente: agricultura, comercio y alojamiento. Y claramente ellos están muy ligados a los niveles de apertura que vayamos teniendo durante los próximos meses, semanas. En la medida en que la apertura se logre, probablemente ese empleo también va a comenzar a recuperarse. Y por eso también hay que darle tiempo antes de hacer una medida como la que se está discutiendo. Veamos un poco qué es lo que pasa durante el próximo mes con la recuperación del empleo, este empleo informal, este empleo por cuenta propia, porque probablemente se va a recuperar, dado que estamos con niveles de apertura en algunas regiones e incluso en Santiago, que no habíamos visto desde el inicio de la pandemia. Altos niveles de apertura, altos niveles de movilidad. Volviendo al tema del crecimiento, Jorge Zelaibe, ayer yo escuchaba, bueno, es el consumo el que está sosteniendo este crecimiento de 2 dígitos, si queremos verlo medido por el IMASEC. Yo creo que no hay gran novedad en eso, en términos de que hace muchos años que el crecimiento en Chile se sustenta en el consumo. ¿A qué voy con esto? Ayer se decía, el problema de sostenerse en el consumo exclusivamente es que la inversión, si la dejas detrás, no va generando nuevos puestos de trabajo, no va generando este círculo virtuoso. Hay una eterna discusión con respecto a qué viene primero, el consumo o la inversión, si es la inversión la que estimula el consumo o el consumo la inversión. Pero ¿cómo lo ves tú en esa óptica, considerando también que en distintos sectores el tema formación bruta de capital fijo igualmente ha estado con un desmedro bien importante que se arrastra desde antes de la pandemia también? A ver, es efectivo, Nicolás. El consumo explica el 60 y el 70% del crecimiento de la actividad en un país emergente como Chile. Por lo tanto, es importante. Pero también tenemos que entender que crecimientos muy altos del consumo, como los que estamos experimentando hoy día, con crecimiento del comercio a los niveles que tú mencionabas, de 46, 50%, también tienen un impacto en la presión sobre precios. Y eso es muy, muy preocupante. Cuando las economías tienen un crecimiento del consumo tan fuerte, se sobrecalientan. Y ese sobrecalentamiento obviamente tiene impacto sobre los precios. Y eso es un elemento que nos tiene que preocupar, que tenemos que estar atentos. El Banco Central ya ha tomado el guante y está actuando preventivamente, pero tampoco queremos que el Banco Central nos termine dejando la tasa de política monetaria en niveles particularmente restrictivos, y por lo tanto tenemos que empezar a darle dinamismo a la inversión. La inversión pública, Nicolás, está fluyendo, y este segundo semestre lo va a hacer con renovada fuerza dado los niveles de apertura, y lo que tenemos que hoy día procurar es tratar de que la inversión privada se concrete. Tenemos bastantes proyectos que se han postergado producto de la pandemia, que se están retomando con alguna intensidad este primer semestre, pero que obviamente este segundo semestre, claro, si los grados de apertura lo permiten, deberían concretarse y deberían ser capaces justamente de absorber este empleo que nos falta por absorber. Es muy importante la recuperación de la inversión, también va de la mano, y particularmente en el Chile de hoy, de la mano de una calma política, de un escenario de certidumbre política, de que las instituciones que están presentes hoy día, como la Constituyente, como el Congreso, entreguen señales de acople, de trabajo comunitario, de preocupación por la inversión, de preocupación por el empleo, y dejemos un poquito de lado las discusiones sobre entregas sin discreción de ayudas adicionales, y te diría yo, las focalicemos justamente en tratar de recuperar la inversión y el empleo. Jorge Zelaibe, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, que tengas un buen día. Un abrazo, nos vemos.